Imagina unas manos tan pequeñas que, bueno, que apenas pueden abarcar unas cuantas mazorcas de maíz. Uf, qué imagen para empezar. Es que es durísimo. Un niño que se mueve de forma totalmente sigilosa por una cocina, oliendo a humo, a frijoles quemados, intentando preparar comida a escondidas. Mm. Y fíjate, hoy no vamos a destripar un ensayo académico sobre psicología evolutiva, ni vamos a repasar, yo qué sé, estadísticas frías de traumas infantiles. No, hoy toca algo bastante distinto. Exacto. Hoy nos sumergimos en algo mucho más visceral, diría yo. Tenemos sobre la mesa una carta privada, un documento que se titula Texto pegado. Sí, escrito por una mujer llamada Sophie. Eso es, Sophie. Y va dirigido a un destinatario muy peculiar. O sea, se dirige al niño que aún vive dentro de Fer. Y a ver, lo que hace que este documento merezca una inmersión tan exhaustiva por nuestra parte es cómo consigue ilustrar todo esto. O sea, sin recurrir a ningún tipo de jerga clínica o académica, te muestra la anatomía pura de una infancia robada. Claro, a través de detalles súper cotidianos. Totalmente. Descripciones dolorosamente físicas. Esta carta nos permite diseccionar ese fenómeno en el que a un menor se le imponen de golpe unas responsabilidades que su cerebro simplemente aún no está preparado para procesar. Es que no hay manera. Claro. Nos ofrece una ventana increíble para entender cómo se construye esa coraza de un adulto que tuvo que madurar antes de tiempo. Y sobre todo, el mecanismo exacto mediante el cual esa coraza puede empezar a desmontarse, ¿no? Pues mira, vamos a meternos de lleno en esa primera imagen, en la realidad física de este niño, de Fer. Vale. La carta nos sitúa en el campo, hablando del doble surco y de esas manos pequeñas, como decíamos, llenas de maíz. Nos cuenta que cocinaba cuando nadie le veía. Qué fuerte. Y que, o sea, aunque los frijoles se le quemaran por pura inexperiencia, porque era un crío, él asumía ese rol. Y lo peor de todo, recibía golpes por cosas que escapaban totalmente a su control. Madre mía. Es que es una barbaridad. Y leyendo esto, se me viene a la cabeza, a ver qué te parece, la imagen de un actor infantil, un chaval muy jovencito al que, de un empujón, le meten en el centro del escenario de un teatro enorme y abarrotado de gente. Ya veo por dónde vas. Le exigen que interprete el papel protagonista de una tragedia hipercompleja, el papel de, digamos, el hombre de la casa. Pero nadie le ha dado el guión en ningún momento. Claro. Sin herramientas. Cero herramientas, nadie le ha enseñado a proyectar la voz, ni a moverse por las tablas, solo se le exige que actúe con la solvencia de un veterano y el castigo por equivocarse no es una mala crítica. Es que el castigo es físico y es muy real. Es que esa falta de guión que mencionas es precisamente el núcleo de lo que en psicología llamamos parentificación. Parentificación, vale. Sí, aunque bueno, la carta lo expresa de una forma muchísimo más demoledora. Hay una frase que dice: nadie te preguntó si querías ser el hombre de la casa. Es que te hiela la sangre. Totalmente. Porque el problema no radica únicamente en la crudeza del trabajo físico, ¿sabes? En quemarse con los fogones o en el agotamiento extremo de trabajar en el campo. ¿Dónde está el daño real entonces? Pues el daño estructural se produce por la privación de la elección. O sea, por esa alteración antinatural de los roles de cuidado. A ver, el desarrollo de un cerebro infantil requiere que su entorno le proporcione seguridad, ¿vale? Claro, para poder ser un niño. Exacto, para poder explorar, equivocarse y aprender. Pero cuando el niño es el que tiene que convertirse en el proveedor de esa seguridad para los demás, sus propias necesidades de desarrollo quedan completamente anuladas. Se evaporan, vaya. Se le impone un contrato vitalicio que nunca llegó a firmar. Y esto fuerza a sus funciones ejecutivas, que a esa edad aún están inmaduras, a operar al límite absoluto de su capacidad. O sea, básicamente se le roba el derecho más fundamental de la infancia, que es el derecho a ser vulnerable, ¿no? Sí, exactamente. Es que la carta lo dice textualmente. Dice: nadie te dijo que estaba bien llorar, que estaba bien no saber, que estaba bien pedir ayuda. Qué duro. Y aquí hay un salto que creo que necesitamos entender bien, porque pasamos de un entorno físico muy hostil a una adaptación psicológica extrema. Porque, a ver, si tu entorno te castiga sistemáticamente por ser un niño, ¿qué haces? Pues dejas de serlo. Claro, dando a sí mismo del mapa para poder sobrevivir.
O sea, estamos aplaudiendo su trauma. Es que confundimos sistemáticamente la obediencia motivada por el puro terror con la madurez. Y el texto de Sophie capta esa dinámica perfectamente, al hablar de intentar ganar el amor con esfuerzo, silencio o sacrificio. Sí, esa frase es clave. Porque cuando a un menor se le entrena de forma implícita para que sus necesidades sean vistas como una carga para los demás, cristaliza una creencia letal en su identidad. ¿Cuál es esa creencia? La idea de que su valor como ser humano no es intrínseco. Asume que no tiene derecho a existir ni a ser amado simplemente por ser quien es. Aprende que tiene que pagar como una especie de alquiler diario por su espacio en el mundo, demostrando su utilidad para los demás. ¡Qué carga tan brutal! Y ese patrón de ganarse el afecto a base de no dar problemas se solidifica y se convierte en la lente a través de la cual ese adulto, décadas más tarde, se va a relacionar con sus parejas, con sus amigos, en el trabajo. Siempre en alerta, ¿no? Siempre hipervigilante, siempre anticipándose a las necesidades del otro y sobre todo siempre sintiendo que a la mínima que falle o que moleste, el afecto va a desaparecer de golpe. Claro, es que ese silencio del que hablas, esa invisibilidad autoimpuesta, no desaparece por arte de magia al soplar las velas de los 18 años. Ojalá, pero no. Se queda fosilizado en la estructura mental. Y eso nos conecta de lleno con la segunda mitad de la carta, que es donde la autora Sophie se enfrenta directamente a ese adulto que sigue atrapado en la armadura del niño. Esa parte es preciosa. De pronto, fíjate, el texto deja de ser una crónica descriptiva del pasado doloroso y se convierte en una intervención activa en el presente. Sophie literalmente abre la puerta de esa habitación mental donde Fer lleva escondido 40 años y empieza a desmontar, frase por frase, ese pacto oscuro del que hablábamos. Sí, es que el cambio de foco narrativo en este punto es vital. Pasa del diagnóstico puro y duro a la desactivación de esa creencia central. Y las frases que Sophie elige, no son aleatorias en absoluto. Van dirigidas como auténticos misiles a la base de flotación de esa culpa internalizada. A mí me llamó muchísimo la atención la contundencia de las afirmaciones. Le dice directamente, no fue tu culpa. No tenías que ser perfecto. No tenías que proteger a todos todo el tiempo. Frases súper liberadoras. Si lo analizamos desde una perspectiva externa, resulta profundamente inusual. O sea, en nuestro día a día, que vamos todos corriendo a todas partes, rara vez alguien se sienta frente a otra persona con el único propósito de absolverla de culpas que llevan caducadas 20 o 30 años. Ya, es verdad, no solemos hacer eso. Culpas que, como hemos visto, es que ni siquiera le pertenecían en origen a ese niño, pero que el pobre hombre ha estado amortizando como si fueran una hipoteca emocional infinita, día tras día. Qué buena metáfora. Es que es una intervención que busca reescribir el significado de toda su biografía. Sophie le dice, era solo un niño que necesitaba que lo abrazaran, que lo escucharan, que le dijeran, está bien, yo te cuido a ti. Yo te cuido a ti. Qué poderoso. Pero hay un matiz en el texto que creo que es el verdadero engranaje que hace que esta sanación sea realmente posible. Sophie especifica, de una forma súper clara, que al mirar a ese niño herido no siente pena. Ah, sí. Lo que siente es ternura. Ostras, esa distinción semántica entre dar pena y dar ternura me dejó dándole vueltas un buen rato, porque en el lenguaje coloquial solemos usarlas casi como sinónimos, ¿verdad? Cuando vemos algo triste. Pero aquí parece haber una frontera invisible y muy estricta entre ambas. Completamente estricta. ¿Por qué es tan crítico marcar esa línea para que el mensaje de yo te cuido funcione realmente y no genere rechazo? Pues mira, es fascinante, porque la pena y la ternura activan circuitos cerebrales y emocionales completamente distintos en la persona que las recibe. A ver, explícame esto. En la lástima o la pena es una emoción profundamente jerárquica. Cuando tú sientes pena por alguien, lo estás observando desde una posición de superioridad o de seguridad. Es un mensaje de yo estoy a salvo y tú estás roto. Claro, pobrecito de ti. Exacto. Y para alguien que ha sobrevivido toda su vida construyendo una armadura de autosuficiencia, de esa fuerza fingida de la que hablábamos, percibir lástima es percibir una amenaza brutal. Se sienten atacados. Claro, su cerebro interpreta, me están viendo débil, me ven inútil, estoy en peligro. Y la reacción automática, inmediata, va a ser levantar los escudos, ponerse a la defensiva y rechazar cualquier tipo de consuelo. Tiene todo el sentido. Encendió tu casa porque, me enseñó a construir una nueva,
frente a darle las gracias a tu yo más joven por haber encontrado la maldita fuerza para salir corriendo entre las llamas y salvarse. Claro, claro. Se valida el mérito titánico del niño, jamás la utilidad pedagógica del trauma. Eso es, yo lo tengo clarísimo. Vale, pues esa distinción cambia por completo la lectura. Es un reconocimiento al instinto de supervivencia frente a la adversidad, no una bendición a la adversidad en sí misma. Totalmente. Y fíjate que esa gratitud culmina en una petición muy gráfica, casi física, que me parece el núcleo del cierre de la carta. Le dice, suelta un poco de esa mochila invisible, yo camino a tu lado. Esa mochila. Ese concepto de la mochila invisible engloba perfectamente toda la carga que hemos analizado, ¿no? Las expectativas, la hipervigilancia, las responsabilidades no asumidas que le tocaron. Sí, es el peso de una vida que no le correspondía. Pero lo que le da el peso definitivo a esa invitación de soltar la mochila, de dejarla en el suelo, es, sin duda, la forma en que la autora decide firmar el texto al final. La postdata. Es que la postdata es la clave de bóveda que sostiene absolutamente toda la estructura de empatía del documento. Totalmente. Al firmar, ella añade, Sophie, y la niña que también un día aprendió a soltar. Es que este reflejo en el espejo desbarata de un plumazo cualquier posible asomo de condescendencia. Revela que ese yo te cuido, del que hablábamos antes, no viene desde una posición altiva. No es alguien desde un pedestal. Claro. No es una terapeuta aséptica, dándole directrices desde un sillón súper cómodo a un paciente que está defectuoso. Le está hablando desde el barro de la trinchera. Le está diciendo, sé exactamente cuánto pesa esa maldita mochila porque yo he llevado una idéntica pegada a la espalda. Y va un paso más allá, porque confirma que el proceso de aprender a dejar esa carga en el suelo no es solo una teoría bonita, es factible. Y lo sabe porque ella misma tuvo que atravesar el dolorosísimo proceso de aprender a soltarla. ¡Qué empatía tan profunda! Es una empatía que está basada en la experiencia compartida. Y eso es lo que legitima absolutamente todo el mensaje de validación anterior. Al mostrar sus propias cicatrices, Sophie le da a Fer el permiso tácito y definitivo para dejar de fingir que él no tiene las suyas. Buf, es un cierre que la verdad te deja sin aliento. Hemos recorrido un camino larguísimo a través de estas palabras en el análisis de hoy. Partimos de una imagen desgarradora. Un crío pequeño, asustado y en silencio absoluto, manchado de la tierra del campo y oliendo a frijoles quemados. Niño al que obligaron a enfundarse en el traje de adulto, asumiendo unas culpas que no le tocaban y aprendiendo a borrarse del mapa para no molestar. Y hemos entendido muy bien cómo esa supervivencia infantil moldea la mente, cómo crea una hipervigilancia agotadora que persigue a la persona hasta la madurez. Y cómo ese patrón de sufrimiento silencioso, que es tan doloroso, solo puede interrumpirse cuando entra en juego un elemento externo capaz de proporcionar verdadera seguridad emocional, ¿no? Desactivando esa amenaza constante y desmontando la creencia de que el amor es algo que tienes que comprar con esfuerzo. Eso es fundamental. Y bueno, terminamos viendo cómo ese mismo adulto, décadas después, recibe no solo la absolución, sino el abrazo sincero de alguien que decide caminar a su lado con ternura, sin juicios, y desde la igualdad de quien también ha tenido que sanar sus propias heridas. Sí. Historia vital. Ha sido una inmersión de una intensidad tremenda, la verdad. Desde luego. Es un texto que, si nos paramos a pensarlo, nos obliga a todos a mirar hacia nuestras propias mochilas invisibles. Completamente. Y creo que, basándonos en ese mismo espíritu que ha guiado la carta de Sophie de principio a fin, la mejor forma de cerrar hoy nuestra inmersión es dejando a quienes nos escuchan con una pregunta resonando en el aire. A ver. Algo para masticar en silencio, cada uno a su ritmo, en su casa o en el coche. Si hoy mismo, ahora mismo, tuviéramos un folio en blanco delante y decidiéramos escribirle una carta a ese niño o a esa niña que fuimos, ¿qué facturas de nuestro pasado, cosas que absolutamente nunca fueron nuestra responsabilidad, seguimos empeñados en pagar a base de esfuerzo y silencio en nuestro día a día? Y, quizá lo más importante de todo, ¿qué palabras necesitaríamos escuchar en voz alta de alguien que camine a nuestro lado para por fin atrevernos a dejar la mochila en el suelo? Imagina unas manos tan pequeñas que apenas pueden abarcar unas cuantas mazorcas de maíz. Qué imagen para empezar. Es que es durísimo. Un niño que se mueve de forma totalmente sigilosa por una cocina, oliendo a humo, a frijoles quemados, intentando... Que a esa edad aún están inmaduras,
a operar al límite absoluto.